Señores televidentes, muy buenos días. Yo soy Harley Monseguilemán, feliz de incorporarme en la primera emisión del noticiero. Y en la entrevista, como ya lo hemos venido diciendo desde el principio, nos acompaña Tomás Guanipa, quien es el secretario general nacional del Partido Primero Justicia. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Harley. Buenos días. Es un placer saludarte y a toda la gente que nos ve a esta hora. Un gran abrazo. Bueno, lo primero que quisiera, si yo le pido una radiografía de Venezuela, ¿qué me pudiese decir usted? ¿Cómo está actualmente, según sus ojos, el país? Mira, yo creo que un país muy deteriorado, sin instituciones, un país con una crisis humanitaria muy importante, gente pasándola muy mal, viendo enfermedades que antes eran erradicadas de nuevo, un país que tiene una masa de trabajadores que no consigue poder aliviar sus necesidades con los ingresos que tiene. Un país que necesita una profunda refundación económica para poder estar a tono con lo que tiene que ser el crecimiento. Un país que necesita instituciones que sean independientes y autónomas para garantizar la libertad y los derechos humanos. Y en definitiva un país que sobrevive. Todos los días la gente sale a la calle a ver cómo logra luchar para sobrevivir ese día. Y lo que tenemos es que tener un país que tenga emoción, que tenga esperanza, que sepa que su progreso puede ser el progreso de todos y que este es un país donde se puede echar para adelante. Yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que ver cuando habla sobre el país es el drama de haber dividido la familia. La gente que se fue de Venezuela y que hoy es un dolor ver a tu hijo, a tu nieto, a tu hermano a través de una pantalla del teléfono porque han buscado en otras partes oportunidades que en Venezuela no hay. Yo creo que un gran reto que tenemos es cambiar las cosas en el país para volver a unir a la familia y volver a vivir en un país donde la expectativa sea positiva y donde el progreso pueda ser una realidad. Positivo, rescato esa palabra que usted dice. ¿Considera que hay algún factor positivo actualmente en Venezuela? Mira, yo creo que hay alrededor de una crisis terrible y muy dolorosa, que es lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa, una oportunidad geopolítica para que Venezuela pueda reinsertarse en el mundo, volver a ser un proveedor de petróleo seguro, estable y que eso pueda significar riqueza para el país y pueda significar progreso. Hay una oportunidad, yo creo, en este momento para que se pueda retomar un proceso de negociación serio en el marco de lo que fue el memorándum de entendimiento de México, que busque tres cosas. La primera es que podamos solventar la crisis humanitaria, que podamos ayudar a los venezolanos, que seamos capaces, a pesar de las diferencias, de ponernos de acuerdo para resolver problemas tan sentidos como el que una persona que tenga cáncer pueda tener su tratamiento y pueda curarse, o un paciente renal pueda recibir su tratamiento, o aquellos que están esperando desde hace años para ser operados puedan ser operados, o los que están sufriendo los apagones permanentes, diarios, en Táchira, Zulia y en otros estados, puedan tener una estabilización de ese sistema a través de un acuerdo que permita, con controles y con supervisión, que se hagan inversiones en esas áreas, que podamos reactivar, como decía, no solamente la industria petrolera, pero yo creo que algo que es muy importante también, que podamos tener derechos humanos garantizados, y entre ellos, por supuesto, no solamente el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, el derecho a elegir, el derecho a votar, el derecho a decidir el futuro del país. Yo creo que son temas importantísimos y estamos en el marco de un proceso en el cual podemos reiniciar ese mecanismo de México de negociación, de diálogo, de encuentro, a pesar de nuestras diferencias, para lograr que Venezuela pueda echar para adelante. Justamente ahí lo quiero abordar. Luego de esos encuentros conocidos, que han sido públicos, por supuesto, ¿se han registrado otros acercamientos con el gobierno nacional? Mira, ha habido el Reino de Noruega, que ha sido el facilitador y el mediador, ha venido haciendo esfuerzos muy importantes para que este proceso se pueda reiniciar. Yo creo que hay un ambiente proclive para que así sea. No quiero pecar de optimista, pero en todo caso yo creo que el país necesita que esos encuentros se den. Se han paralizado no por nuestra culpa, sino por la culpa de quienes, o la decisión de quienes están en el poder. Yo creo que hay que hacer un llamado a la conciencia del drama que estamos viviendo los venezolanos y de la necesidad que tenemos de solventar. Una persona que tiene una enfermedad como el cáncer no puede esperar a que los políticos se reúnan una vez cada 6 meses o una vez cada 9 meses. Es necesario que haya un mecanismo permanente porque esa gente no puede esperar. Una persona que se le quema su nevera y no la puede sustituir por los apagones eléctricos, no puede esperar que la diatriba y la diferencia sea lo que impere y no el acuerdo para poder ayudar a que eso no le vuelva a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que pensar en el ser humano, en el venezolano. Y por eso nuestra insistencia
en que ese proceso se pueda iniciar y nuestro agradecimiento a tantos países que están haciendo un esfuerzo para que podamos reiniciar ese proceso cuanto antes. Ahora, entre las peticiones del gobierno para avanzar en esta mesa de diálogo o de negociación, como también la han llamado, están, entre otras cosas, la liberación de Alex Saab y pues que se liberen también las sanciones que hay contra Venezuela. ¿Desde la oposición se ha hecho algún tipo de lobby para lograr, aunque sea alguna de estas dos? Mira, yo creo que lo primero es que cada país tiene su sistema judicial y nosotros no tenemos cómo influir en sistemas judiciales que son independientes, que por cierto es lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en Venezuela. Luego yo creo que los acuerdos comportan, por supuesto, ceder y promover que Venezuela pueda tener una libertad económica para poder progresar. Pero no habrá libertad económica si no hay libertad verdadera y democrática en el país. Por eso son cosas que se conjugan y que tienen que ser discutidas paralelamente para que haya un proceso que, aunque sea por partes o por etapas o progresivo, sea integral en sí mismo y le garantice al ciudadano que va a tener derechos humanos, que va a tener derechos económicos y que va a poder solventar la crisis social, la crisis humanitaria que tenemos en este momento, que a veces es, bajo el esquema y el argumento de quienes están en el poder, una cuestión que viene simplemente por sanciones, y no nos damos cuenta que ha habido una política económica desastrosa que ha acabado con la capacidad productiva del país, que ha acabado con la producción petrolera en Venezuela y que ha generado una suerte de anarquía en el mundo económico que ha impedido que se garantice siquiera el derecho a la propiedad. Por lo tanto, creo que son temas integrales, creo que podemos aproximar acuerdos y por supuesto que nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para que el venezolano pueda vivir mejor, pero además pueda tener la convicción de que su decisión puede influir en los cambios políticos, sociales, económicos y democráticos que el país está esperando. Ahora, ¿cómo desde la plataforma unitaria, ¿no?, se le hace creer a los ciudadanos que hay una verdadera voluntad de dialogar con el gobierno cuando ni siquiera se pueden poner de acuerdo la oposición misma? Y me refiero a partidos como, por ejemplo, Acción Democrática, COPEI, Alianza Lápiz y otros, para el tema de las primarias, por ejemplo, que es lo que ha estado sonando pues con mayor insistencia durante los últimos días. Mira, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el proceso de selección del liderazgo que enfrente a Nicolás Maduro en una elección presidencial sea lo más amplia posible para que todos aquellos que compartimos la misma voluntad y convicción de cambio que el país requiere, podamos medirnos en términos de lo que significa quienes queramos elegir a un líder, el derecho a elegir, y quienes quieran ser electos, el derecho a postularse. Con lo cual, a mí me parece muy importante que actuemos con la amplitud y la grandeza necesaria en un momento como el que estamos viviendo, y creo que estamos dando pasos para que así sea. Hemos tenido ejemplos antes. En el año 2012 se eligió un candidato a través de primarias que ganó con el 62%, se presentaron 7 personas. En el año 2015 hicimos un gran acuerdo para ir a la Asamblea Nacional y fuimos juntos. Y yo creo que lo que tenemos es que aprender de los errores que hemos cometido recientemente y retomar una ruta verdaderamente unitaria donde el venezolano sienta que su decisión también es la que define la unidad de todos los factores que adversamos la situación dramática y caótica que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, Bernabé Gutiérrez ha dicho en días recientes que ha enviado comunicaciones a la plataforma unitaria para conversar sobre este tema y que no ha recibido respuesta. Me lo contesta en la próxima parte. Señores televidentes, vamos a hacer una pausa para publicidad, pero al regreso seguimos conversando con Tomás Guanipa. Ya venimos. Seguimos conversando en la entrevista con Tomás Guanipa, quien es el máximo representante de Primero Justicia. El día de hoy nos acompaña en el estudio y quedó una pregunta al aire. ¿Si han recibido comunicaciones por parte de la Unidad Democrática solicitando una reunión con la plataforma de la cual usted forma parte, o esto no ha sido cierto? No, mira, nosotros hemos tenido y hemos, a través de quien viene siendo secretario ejecutivo de la plataforma y todas las organizaciones que lo acompañan, reuniones con todos los sectores. Y yo creo que esas son reuniones muy importantes, porque no estamos hablando solamente de partidos, tenemos que hablar también con ese sector empresarial, tenemos que hablar con los sectores gremiales. Mira el esfuerzo, la lucha que están dando los maestros para poder tener un salario digno. Yo creo que es una cosa demasiado importante que tenemos que acompañar a la iglesia, hay que escucharla, y por lo tanto la idea es volver a reconectar a una sociedad civil y política
que mantiene su voluntad de cambio, como decía antes, pero que hoy está un poco decepcionada de la situación que le está tocando vivir, y nosotros tenemos que ver cómo reconectar con ellos a través de la lucha por sus derechos, pero también sin renunciar nunca a nuestro derecho de poder cambiar la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Justamente eso quería preguntarle, porque yo estuve revisando su cuenta en Twitter y vi que el partido está muy activo. De hecho, el mes pasado se realizaron elecciones, han estado desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo percibe usted al ciudadano común? ¿Sí le interesa la política? ¿Está dentro de su lista de prioridades? ¿O sin embargo, están, o por el contrario, mejor dicho, están viendo cómo resuelven qué comer y cómo? Mira, yo creo que el ciudadano común en Venezuela está profundamente atormentado con la situación económica que le está tocando vivir. Y está muy concentrado en ver cómo superar esa situación, no en el largo plazo, sino en el inmediatismo. Es decir, cómo resuelvo el día de hoy para poder dormir con alimentos para mis hijos y pararme mañana a buscar cómo hago que no se acuesten sin poder comer. Y ese es un drama gigantesco. Creo que tenemos a un ciudadano, a un venezolano decepcionado de los políticos porque no se ha logrado un cambio real en Venezuela. Y veo a un venezolano que sufre mucho la separación de la familia por la gente que ha tenido que irse, sobre todo gente muy joven que está en otras partes, y que eso genera un dolor gigantesco. Pero también veo un venezolano que no se rinde. Veo un venezolano que está dispuesto a luchar para poder conseguir que su familia pueda echar para adelante. Y veo un venezolano que tampoco deja de soñar o deja de pensar que un cambio es posible en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que si hacemos las cosas correctamente, si le hablamos claramente a los venezolanos de lo que es nuestro interés para poder, por ejemplo, sentarnos en México y poder tener soluciones tangibles al drama que está viviendo, y que vea que podemos ser útiles para ellos, pero que a la vez estamos luchando por derechos humanos como el derecho a elegir y el derecho a la justicia y el derecho a poder tener salud y educación. Creo que al final, teniendo una plataforma verdaderamente unitaria para el país, la gente va a encenderse de nuevo con la posibilidad de tener la esperanza de un cambio. Y yo creo que eso está allí. No es verdad que este es un país que esté resignado. La gente quiere un cambio, pero para ese cambio tiene que ser creíble, tienen que soñar que es posible y tienen que vernos a nosotros desprendidos, amplios y unidos para que eso pueda ser así. Y por lo tanto, los recorridos que hemos hecho por toda Venezuela, lo que a mí me hace entender perfectamente es que el pueblo venezolano ni se rinde ni claudica, y al final está pasando un drama personal, pero soñando y luchando para que Venezuela pueda, por ejemplo, no solamente rescatar una normalidad democrática que hoy no tenemos, sino poder ver regresar al que se ha ido y volver a ser ese país unido que siempre fuimos. Por cierto, ¿cómo les fue en el proceso de elecciones internas de Primera Justicia? Mira, muy orgullosos, la verdad que estamos muy contentos con ese proceso. Fue un proceso en el que más de 100.000 personas, 103.000 personas se movilizaron a elegir sus autoridades municipales, parroquiales, regionales y al Comité Político Nacional de forma directa. Y ahora vamos a un gran Comité Político Nacional para escoger una junta ejecutiva que es la que lleva el día a día del partido. Creo que vamos a dar buenas noticias. Cuando tú revisas el promedio de edad de quienes fueron electos el 21 de noviembre en el proceso regional, por parte de Primera Justicia, estás hablando de 700 concejales, diputados, alcaldes y un gobernador cuyo promedio de edad es menor a 30 años. Eso significa una renovación gigantesca, pero también tenemos gente con mucha experiencia que nos está ayudando y que ha construido liderazgos tan fuertes como el de Luis Lipa en Apure o como el de Alberto Galíndez, gobernador de Cojedes. Creo que tenemos hoy la mejor gestión pública en Venezuela en términos de alcaldes, que es el alcalde Rafael Ramírez de Primera Justicia en Maracaibo. Y estamos haciendo un gran esfuerzo además para promover a la mujer venezolana, y por eso yo creo que ese comité político será el punto final de una apuesta en escena al país, de una nueva junta, de unos nuevos nombres. Tenemos gente en los distintos municipios que está haciendo una gran lucha para construir liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso, no solamente de la juventud venezolana, sino también de quien ya debería estar retirado y sin embargo está aportando y luchando, porque al final somos un partido muy heterogéneo que comparte unas ideas, unos valores y unos principios, pero que además está convencido que Venezuela necesita un cambio. Dentro de esas normas del partido está que los dirigentes pues que queden seleccionados estén dentro del territorio nacional, o independientemente de eso pudiesen participar y ganar.
Mira, yo creo que hay muchísima gente que ha tenido que salir del país. A mí me tocó en algún momento por procesos de persecución y esa gente tiene mucho que aportar a pesar de no estar dentro de Venezuela. Y lo que tiene que haber es un equilibrio. Pero por supuesto, a quienes les toca llevar el timón, a quienes les toca remar el barco, es justamente los que están en Venezuela. Y por eso es una cosa que no compite una con la otra. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos del aporte que hacen quienes no están en el país, pero además estamos comprometidos con ellos a luchar para que nunca más nadie sea perseguido por sus ideas políticas y puedan regresar a Venezuela en el menor tiempo posible. Ahora, ¿cómo se prepara Primera Justicia de cara a un eventual proceso de elecciones primarias? Mira, nos estamos preparando no solamente poniendo la casa en orden, renovando nuestras casas, renovando nuestras reglas para poder ser más modernos en la conducción, colectivos y estar más conectados con la gente. ¿Ya hay algún nombre? Ahora vamos al proceso electoral juvenil y después vamos a un proceso de congreso programático para poder tener claras nuestras ideas, definiendo claramente que más importantes son nuestras ideas y nuestros proyectos de políticas públicas que el nombre, para luego definir un nombre que yo creo que estoy seguro, además estoy seguro, no lo creo, sino estoy seguro, se va a convertir en ese motor del cambio que Venezuela está reclamando para que en unas elecciones primarias muy inclusivas todos podamos apoyarlo y se convierta en la gran vanguardia de la lucha. ¿Aspira esa posibilidad de no, en lo estar absoluto, usted? en lo absoluto. Mi vocación está construir un gran motor y ese motor del cambio sea primero justicia para ser útil a la unidad, pero sobre todo para ser útil a los venezolanos y a ese deseo de cambio que todos tenemos. Se me acaba el tiempo, pero esta entrevista no puede finalizar sin antes preguntarle su opinión con lo que sucede dentro de Monómeros. Mira, yo creo que todo lo que tenga que ver con situaciones de activos tiene que ser manejado de forma independiente y absolutamente apolítica. Nuestro rol es ser oposición a un gobierno que lo ha hecho muy mal y lograr un cambio de gobierno real. ¿Cuál es la respuesta desde Primera Justicia para aquellas denuncias que aseguran que este partido tiene algo que ver con la junta directiva, con la gerencia de... No, yo creo que eso ha estado muy claro. Nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo pronunciamientos muy fuertes con respecto a lo que ahí pasa. Y creo que lo que tenemos es que garantizar que haya investigación hasta el último detalle de cualquier cosa que allí haya ocurrido, porque la transparencia es fundamental para poder tener la credibilidad que nosotros requerimos y que la gente pueda confiar en nosotros para dirigir un país que hoy está en el peor de las situaciones que le ha tocado vivir, pero que tiene un futuro excelente y un futuro que puede ser promisor si no hacemos lo correcto y logramos ese cambio que estamos aspirando. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Estábamos conversando con Tomás Guanipa, secretario general nacional del partido Primera Justicia. Señores televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en la próxima parte de lo mejor de arte y espectáculos en octubre.